para saludar a Ronald Lavala Gómez en Al Pie del Deporte y everaldoherrera.com. Bueno, Ronald, saludarlo, qué gran gusto. Está en Guatemala, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Gusto saludarte y a José Pablo. Gusto saludarlos. Y bueno, usted sí, en Guatemala, aquí estamos trabajando. Hoy en la noche tenemos un partido contra Antigua, la presentación de Antigua, de Ronald González. Y bueno, estaremos jugando ese partido amistoso hoy en la noche. Amigo, ¿y cómo va con Santa Lucía? Bueno, lo de Santa Lucía, yo el torneo pasado que vine, pues me animé a agarrar un proyecto que prácticamente pues hay que hacerlo nuevo, porque el equipo cuando yo vine tenía 15 puntos casi que estaba en el último lugar con 15 puntos y para salvar la categoría era muy difícil. Entonces tomamos la decisión de venir a hacer un proyecto nuevo, de venir y retomar el proyecto y volverlo a levantar y tratar de subirlo este torneo que viene. La competencia en Guatemala, ¿cómo es, Ronald, entre los equipos? Cada vez Bueno, mayor la verdad parece, que ¿verdad? es muy difícil. Aquí en Guatemala, pues el campeonato es muy duro. Es un campeonato pues, muy aguerrido, un campeonato donde los equipos pues procuran el resultado, no tanto el espectáculo, sino el resultado, y hay canchas muy difíciles. Ganar de visita es complicado, y en casa pues tienes que hacerte muy fuerte, a pesar de que hay muy buenos futbolistas, que hay muy buenos extranjeros y gente que está muy capacitada. Los entrenadores que han venido son de alto nivel en los últimos años y ha mejorado muchísimo la capacidad del jugador. La capacidad del jugador ha mejorado muchísimo y pienso que va mejorando mucho las canchas, los escenarios, todo va mejorando muchísimo aquí en Guatemala. Cuando usted dice que mejora la capacidad de los jugadores, sustentado en que, Ronald, por las canchas, los trabajos de los profesionales que han llegado, ¿cómo se puede visualizar eso en Sí, Guatemala? bueno, no solamente los escenarios, sino también los profesionales que han venido, los entrenadores nuevos que han llegado, son entrenadores que ya han estado trabajando a nivel muy profesional, y eso hace que el futbolista pues crezca con la metodología de trabajo, con los entrenamientos y con formas y capacitaciones que se le dan a los futbolistas. Ronald, bueno, siempre son muchos años de conocerlo, de tratarlo. Usted no siguió con la selección porque Luis Fernando Suárez no quiso. Eso lo dijo Rodolfo Villalobos. ¿Qué pasó con Ronald Gómez en la selección de Costa Rica en la época de Luis Fernando Suárez? Bueno, sí, a mí se me terminaba el contrato después del Mundial. Cuando yo llegué y firmé, pues firmé hasta el Mundial, porque yo llegué pues en la primera Copa Oro que estuvo Luis Fernando Suárez. Pero antes de ir al Mundial del 2002, del 2022, pues a mí se me dijo que yo iba a continuar. Luis Fernando Suárez me dijo que iba a continuar en el equipo, que iba a continuar con el proceso, pero cuando llegamos del Mundial, pues prácticamente, pues Rodolfo Villalobos me dio la noticia que no iba a seguir, que Luis Fernando Suárez no quería que siguiera. Pues bueno, pues yo tenía contrato hasta después del Mundial y tomé la decisión de tomar este proyecto. ¿Qué pasó con Luis Fernando Suárez? ¿Cómo sintió su experiencia? Una vez se percibía que usted era como muy apartado en el cuerpo técnico del colombiano. Bueno, desde que yo llegué, la primera vez que yo llegué a la federación, pues yo iba con unas expectativas altas, ¿no? De conocer, de aprender, de ver cosas nuevas. Pero conforme fueron pasando los primeros días de entrenamientos, antes de ir a la Copa Oro, que a mí me tocó ir a la Copa Oro, pues empecé a ver de que la metodología de trabajo era muy sencilla. O sea, que no había nada nuevo, que más bien pues me sorprendía la forma de los entrenamientos, la forma de las planificaciones, donde no existía planificación, sino que los entrenamientos eran, pues usted llegaba y no sabía qué es lo que realmente se iba a hacer, sino hasta ese día que usted llegaba en la mañana, porque no había pues planificación grupal. Poco a poco, pues al principio pues me recibieron bien, me fueron recibiendo bien, pero luego empezó a haber como un recelo, porque yo era de las personas que creía que estábamos trabajando mal, que estábamos haciendo las cosas mal en metodología de trabajo. Me parecía que no le estábamos dando a los jugadores lo que los jugadores realmente necesitaban para competir, tanto a los jugadores nacionales como a los jugadores del extranjero. ¿Por qué?
Los jugadores que vienen del extranjero vienen con una metodología moderna, con muy buenos entrenadores, y al llegar a Costa Rica y ver la forma en que nosotros estábamos trabajando, pues a mí no me gustaba. Entonces yo empecé a tener como contras, no solamente en los entrenamientos, que me parecían que no eran los adecuados, sino en las reuniones cuando había lista de jugadores, a mí me parecía que la lista de los jugadores no era la adecuada para la cantidad de futbolistas que nosotros tenemos y la calidad y los buenos futbolistas que nosotros tenemos en Costa Rica, porque es que nosotros tenemos muy buenos futbolistas en Costa Rica, desde 20 años hasta 35, porque la selección no es para los de 20 años ni para los 35, es para que lo merece y para que está haciendo las cosas bien. Entonces empezamos a tener un poco de problemitas, entonces si éramos un poquito apartados, el cuerpo técnico no era muy unido, porque realmente yo no estaba muy de acuerdo en muchas cosas, no solamente en el manejo de entrenamiento, sino manejo de concentraciones, planes de entrenamiento y sobre todo pues en la forma de manejar los partidos, que a mí me parecía que nos faltaba muchas cosas. Obviamente, Ronald, todo eso usted se lo comunicó al entrenador en su momento. ¿Lo habló con Rodolfo Villalobos? ¿Lo habló con la comisión de selecciones en algún espacio o solamente eso se manejó a lo interno? Porque igual, No, yo no, como le digo, dígame. eso pues nosotros lo discutíamos, o sea, las discusiones en las pocas reuniones que teníamos con el cuerpo técnico, pues lo discutía. Yo era el que, como el que le atravesaba a él El caballo. el caballo, digamos, como que yo le decía, este jugador no me parece, hay otros, ve aquel, mire aquel otro, pero al final el que tomaba la decisión era él. Yo siempre sencillamente tenía que hacer mi labor de mediar para que pudieran ver algunos futbolistas, que pudiéramos ver algunos otros futbolistas que a mí me parecían que podían ir a un microciclo, que podían verse, pero al final el que tomaba la decisión era él. Y bueno, como ustedes, a mí me tocaba hacer me tocaba hacer, dar informes. Y la primera vez que yo cumplí un mes, a mí me tocaba dar un informe a la federación. Pero cuando yo fui y le dije al Fernando Suárez que yo tenía que dar informe, me prohibieron que diera el informe. Me prohibieron que diera el informe porque dijeron que eso era Resorte de él, nada más. exactamente, que él los tenían que hacer y que yo no tenía que dar ningún informe. Pero yo tenía que dar un informe de mis labores y me habían pedido un informe de cuál era el camino que había que seguir. Indudablemente no lo pude dar porque se me prohibió que no diera el informe, ¿verdad? Pero eso al final pues no tuvo ninguna importancia porque realmente en la federación no había en ese momento, no había ningún, pues las personas que estaban no supervisaban mucho entrenamiento, no supervisaban nada de esas cosas, entonces yo creo que no tuvo no repercutió de ninguna forma. Ahora, Ronald, que usted dice eso, por ejemplo, de supervisión de los entrenadores, que es un asunto que uno percibe, ¿verdad? A nivel de fútbol nacional, nos quedamos a ciegas. Es decir, salvo ustedes que están cerca, los jugadores, usted que tuvo la oportunidad, no hay personas con la capacidad de decir, bueno, vamos a ver qué están haciendo, cómo están planificando, cómo se está haciendo este trabajo de selección. Recién se contrató a Claudio Vivas como gerente deportivo, pero antes no existía eso, o sea, el hombre lo hacía bien o mal, usted siente que lo hacía mal y punto. Y cómo el equipo fue mejorando para la segunda vuelta, porque fue muy duro todo, ¿verdad? Sí, bueno, es que realmente es algo que a mí me sorprendió, que yo llegara a una federación y bueno, yo dije, bueno, va a haber una persona que está supervisando al cuerpo técnico, que está supervisando los trabajos, que está supervisando los trabajos de campo, las reuniones, pero realmente no había quien supervisara eso. Estuvo Carlos Watson, cuando estuvo Carlos Watson, pues Carlos lo estuvo supervisando y me imagino que él daba sus informes, pero después de ahí, cuando él se fue, quedamos prácticamente sin nadie que estuviera ahí supervisando los entrenamientos y nada de esas cosas. Y bueno, nosotros empezamos muy mal la eliminatoria, empezamos muy mal por lo mismo, porque nosotros no le estábamos dando a los jugadores lo que realmente ellos necesitaban, el trabajo que se necesitaba para enfrentar una eliminatoria. Ronald, pero los jugadores en algún momento le hablaban a ustedes o a algunos jugadores que tenían cartera y experiencia. No, ese jugador, mientras
Se El jugador se acomoda. le llama a la selección, técnico que sea, no va a decir nada. El jugador no va a decir nada, absolutamente nada, mientras se le llame a la selección. Cuando estás fuera de la selección, puedes hablar, pero mientras estés convocado, ningún jugador del mundo va a hablar cosas que pasan ahí dentro. Eso lo sabemos. O sea, como que usted me diga que se va a entrevistar a un jugador que le llamen a la selección. ¿Qué va a decir? Solo cosas buenas. Nunca va a decir Todo nada está de lo bueno, malo. ¿Por qué? Porque todo está bonito. sí, exactamente. Todo está bonito. ¿Por qué? Porque estás ahí adentro. ¿No? Si no te vas a arriesgar a que te saquen. Pero ellos saben que el nivel era muy bajo, de entrenamientos era muy bajos. Una vez un jugador me dijo, ayúdeme a definir, ayúdeme a trabajos de definición. Yo le decía, primero dígale al profesor para, para que nos dé permiso por el tiempo de trabajo, por las cargas. Y el jugador me dijo, no, es que aquí el modelo es el modelo de descanso. O sea, con solo eso que un jugador te diga esas cosas, ya sabes qué han captado los futbolistas, ¿me entiendes? Ya te das cuenta qué captan los futbolistas. Ronald, y en el Mundial, la preparación para el Mundial, la forma en que se enfrentó a los diferentes partidos, el estudio que había de los rivales. No, para mí la preparación para el Mundial fue muy por debajo de lo que una selección necesita para ir a un Mundial. Una selección para ir a un Mundial necesita estar muy bien preparada en la parte física, en la parte táctica, y nosotros estábamos muy por debajo. Usted lo había vivido 2 veces, ¿verdad? Sí, 2 veces y yo sabía cómo se tiene que ir a un mundial, cómo me preparé yo para poder anotar 3 goles en los mundiales. O sea, como futbolista me tuve que preparar por aparte también, no solamente en lo que hacía en la selección. Entonces, nosotros físicamente éramos un desastre, el equipo físicamente en la eliminatoria teníamos los últimos 15, 20 minutos, teníamos 3 o 4 jugadores acalambrados. Siempre, ya. Yo les decía, tengamos cuidado con los cambios porque faltando 15, 20 minutos, teníamos que prepararnos para futbolistas que estaban acalambrados, que no aguantaban el ritmo los 90 minutos. Y para Mundial no fue la excepción, para Mundial fue lo peor, o sea, pero ya yo lo sabía, nosotros lo sabíamos que probablemente íbamos a recibir ese tipo de resultados. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos para, para poder competir contra esas elecciones. O sea, nosotros no teníamos ninguna forma de ganar a ninguna de las 3 selecciones. Nosotros contra Japón ganamos por una jugada y después de ahí para de sufrir. O sea, empieza a sufrir y a sufrir todo el partido. Contra España, pues ni hablemos, ¿no? España nos hizo ver lo peor que he visto yo en la historia del fútbol nacional, en un mundial. Pero eso ya lo sabíamos que iba a pasar, o al menos yo sabía que eso iba a pasar. Yo y otros compañeros del cuerpo técnico ya lo sabíamos que iba a pasar. ¿Por qué? Porque la preparación fue muy mala, la preparación de nosotros fue pésima, pésima, por la experiencia que yo tengo de haber ido a 2 mundiales, de haber jugado mundiales, de haber jugado en Europa, de haber tenido preparaciones para enfrentar Copa de la UEFA y todas esas cosas, y eliminatorios que había jugado anteriormente. Entonces, para mí, la preparación para el Mundial de nosotros fue nefasta, fue algo increíble. ¿Por qué? Porque el futbolista viene de otros países, por ejemplo, Navas, los que venían de afuera, Calvo, vienen con una metodología de alto rendimiento y nosotros vinimos a entrenar a un nivel muy bajo, o sea, un nivel de entrenamiento pues que eran 20 minutos de entrenamiento nada más y pare contar con todas las condiciones que nosotros teníamos. La federación da unas condiciones increíbles para todas las selecciones, para poder entrenar doble sesión, para poder tener gimnasio, no, todo los días. Y esta selección, pues lo que menos hacía era trabajar. Entonces, los resultados fueron acorde a lo que nosotros, o a lo que se hacía. Estando yo, pues, en desacuerdo totalmente. No solamente en eso, sino en las listas. En las listas para Mundial, yo tuve muchos problemas cuando se armaban las listas, porque yo debatía, yo era el único que decía, no, este no me gusta, no me gusta, no me gusta, y quiero este Ronald, otro, y así. qué jugadores le hubiera gustado a usted, aparte de esa lista, que estuvieran en el Mundial? No, bueno, Por ejemplo. hay una infinidad de nombres que usted podía haber llevado. Cuando se hace un análisis, me voy a enfrentar a España, me voy a enfrentar a Alemania, me voy a enfrentar a Japón, 3 equipos rápidos, potentes, entonces usted tiene que jugar con todo eso. O sea, usted dice, bueno, España tiene laterales que van y vienen. Yo no puedo poner un jugador
que no tenga esa capacidad de ir y venir contra un Jordi Alba, contra jugadores que al final terminan jugando la Champions, que son campeones de sus equipos, los alemanes, los japoneses. Entonces nosotros nos equivocamos mucho en eso. O sea, la toma de decisión de buscar el jugador idóneo para ese mundial no se hizo bien y por eso nosotros sufrimos demasiado. Y para mí fue algo frustrante este mundial y no solo el mundial, sino la eliminatoria fue frustrante para mí. Sufrir tanto como nosotros sufrimos, a punto de quedar eliminados en un partido contra El Salvador y contra Honduras en nuestra casa, casi que estábamos eliminados, pues era frustrante para mí, era muy frustrante porque yo soy de Costa Rica, yo quiero el país, por los jugadores, por la afición, por la prensa, por todo el mundo, ver la irresponsabilidad que se daba en no trabajar de la forma que se necesita trabajar en una selección. Entonces, Ronald Gómez, en resumen, Costa Rica hizo bien cuando hace unos días decidió no más Luis Fernando Suárez. Pues yo creo que los resultados ahí lo dicen, ¿no? Los resultados ahí están. No solamente hay que ver el resultado, porque si nos ponemos a ver los resultados, pues, en cierta manera, pues, tal vez tan malos no eran, pero la forma como Costa Rica juega al fútbol, la forma en que las selecciones de Centroamérica ya nos están pasando, yo creo que eso sí es preocupante. Ver a un equipo de Panamá que nos está pasando por encima, teniendo buenos jugadores Panamá, pero no tienen más jugadores que nosotros, ni tienen más calidad que nosotros. Y Panamá optó un modelo donde creo que se dieron cuenta que ya no les servía aquel modelo de solo correr y correr y correr y defender, sino ahora están jugando. Guatemala está haciendo lo mismo. Guatemala se dio cuenta, que lo dije yo hace 10 años de que vine aquí, si no empiezan a jugar, si no empiezan a manejar la pelota, a tener posesión y hacer cosas diferentes, Guatemala no va para ningún lado. Hoy tuvo que venir Tena a decir lo mismo que yo les dije y ahora sí se está aplicando y Guatemala va a ser un rival complicadísimo en la eliminatoria. Guatemala para mí es uno de los candidatos a ir al próximo mundial. Ronald, aquí un amigo, Alex Salazar, hace una pregunta, que por qué hasta ahora habla Ronald. Yo a usted lo busqué y en un momento usted me dijo, Everardo, quiero darme un tiempo, recuerda, pero mejor que lo diga usted. Sí, lo que pasa es que cuando yo salí, nuevamente a mí me buscaron mucho, la prensa me ha buscado mucho y muchos colegas de ustedes me han buscado. Lo que pasa es que la gente quiere que uno destroce a las personas, que uno hable mal de las personas. A mí no me gusta hablar mal de nadie. Ustedes me ven que yo soy poco de la prensa, salgo muy poco en la prensa y yo programas de farándula y esas cosas para mí no tienen ningún sentido, ¿verdad? Y evito la prensa, ¿por qué? Porque yo prefiero mantenerme en un perfil bajo. Paso mucho en capacitaciones, o sea, mi tiempo es capacitándome como entrenador, viendo cosas nuevas, cosas buenas, todos los cursos que a mí yo creo que son importantes, pues paso en eso. Y me parece que no era importante. ¿Por qué? Porque cuando uno habla, va a haber gente que tal vez entiende las cosas y otros pues, lo quieren destrozar a uno. ¿Por qué? Porque hasta ahora hablo. Porque yo no quería hablar antes para que no dijeran que yo estaba resentido, que eso, ¿no? Yo no estoy resentido de no estar en la federación. Lo que yo estoy es, ¿cómo le explico? Estoy molesto por lo poco que le dimos a los futbolistas en el Mundial. O sea, el poco trabajo, la poca información y las armas necesarias para que ellos triunfaran en un Mundial. Al final los que triunfan son los jugadores y el país, ¿no? Y nosotros no le dimos las armas necesarias. ¿Por qué? Porque no se planificó, porque no se hizo bien las cosas y porque el que tomaba las decisiones era el señor Suárez, ¿no? Lo que sigue, Ronald, ¿alguna observación? Ahora que Costa Rica tiene que nombrar entrenador, que lo traiga No, de lo que sí, afuera, que escojan técnico nacional, ¿cómo la ve? está claro que lo que hemos hecho hasta ahora va en decadencia, ¿no? Que lo que hemos hecho en los últimos 2 años va en decadencia. Toca cambiar, toca cambiar. Costa Rica, yo no puedo entender con la calidad de futbolistas que tenemos nosotros en Costa Rica, que Costa Rica no sea dominador de cualquier país de Centroamérica o México
o Estados Unidos y Canadá, que nosotros tengamos que estar siempre atrás contra Estados Unidos, que tengamos que estar siempre atrás contra Canadá, contra México. No, nosotros, yo creo que toca cambiar el modelo de trabajo, no solamente en la selección mayor, sino en las selecciones menores, que realmente es deficiente lo que estamos haciendo en las selecciones menores. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado a buscar resultados. Pero ¿cómo buscamos resultados? Y eso es lo que me parece a mí que Costa Rica tiene que hacer. Una persona donde diga, bueno, toca jugar al fútbol, toca jugar, tenemos futbolistas para jugar al fútbol, para dominar los partidos, para hacer que el rival sufra. Y si no cambiamos a ese modelo, nosotros no vamos para ningún lado. O sea, vamos a seguir siendo la misma selección. Probablemente clasifiquemos por la gran calidad de jugadores que tenemos, pero que trascendamos, que podamos competir en un mundial como debe competir Costa Rica, por la calidad de jugadores que tiene, no lo vamos a poder lograr si no cambiamos la forma para mí hay que priorizar el funcionamiento antes del resultado. Ronald, dos consultas rápidamente aquí, porque usted tenía también su limitación de tiempo. Que hubiesen ido al Mundial Brian Ruiz y Johan Venegas, que no estaban en forma, ¿qué criterio tiene? Y luego lo que pasó con Manfred Ugalde, ¿tiene razón o no Ugalde? Bueno, yo creo que lo de Brian Ruiz era más que un homenaje, ¿no? Me parece que lo de Brian Ruiz era un más homenaje. Y lo de Venegas, yo creo que es un futbolista que siempre es importante en la selección. ¿Por qué? Porque es un futbolista que se esfuerza, que lucha, que tácticamente te puede servir. Que no había hecho goles, pues yo creo que eso es circunstancial. Un futbolista puede pasar 2 o 3 partidos, no meter goles y después a los 2 meses, 3 meses mete 7 o 8 goles, como le pasó a él, ¿no? En el campeonato nacional. Salió goleador y bueno, es un futbolista que se entrega en la cancha, que lucha, pero como le repito, yo puedo ser muy buen futbolista, pero si no me dan las armas para que yo pueda competir, va a ser muy difícil. Y esta selección tenía muy buenos futbolistas, no solamente los que fueron al Mundial, que para mí algunos no tenían por qué haber ido, sino los que se quedaron fuera, que eran futbolistas que ya habían demostrado y que estaban demostrando en sus clubes que merecían una oportunidad para ir al Mundial, o que los vieran, al menos que los vieran. ¿Y lo de Manfred Ugalde? Bueno, lo de Ugalde, realmente no tengo entendido qué fue lo que pasó entre Ugalde y ¿cómo se llama? Y el profesor Suárez. Sí sé, bueno, de las declaraciones de él, se ofendió, me imagino que él se ofendió. Era un joven, sin embargo, yo un día hablé con el papá de él, antes en la misma eliminatoria, le dije que por el bien de él pudiera arreglar las cosas para que volviera, porque es un jugador que en su equipo ha demostrado mucho, pero habría que verlo en la selección, ¿verdad? Porque muchos futbolistas trabajan bien en sus equipos, pero en la selección habría que verlos si tienen ese nivel. Bueno, Ronald, agradecerle, ¿verdad? Porque usted ahí tenía sus ocupaciones y es el Ronald Gómez que siempre hemos conocido y que va de frente, dice las cosas que como tiene que ser en su momento determinado. Bueno, mi amigo, desearle siempre lo mejor, ¿verdad? Y disfrutar de No, un muchas gracias a hermoso, usted, Gerardo. y disfrutar de un hermoso, hermoso país como Guatemala. Que la pase bien ahí. Sí, la verdad que sí, la verdad Pero que ojalá, Guatemala, ojalá que pudiera venir aquí también, ¿verdad? Para verlo trabajando y haciendo cosas. vamos a ver, primeros días en algún momento pues estaremos por allá. Pero no, gracias a usted y un abrazo a todos. Gracias, Ronald Gómez, aquí en Al Pie del Deporte y everardorrera.com. Vamos a compartir aquí con Otto Alberto Hernández en los 107.1, la FM Grande Grande de Costa Rica y everardorrera.com. 12:49, mi estimado Otto Alberto Hernández.